Buenos días, somos el grupo 4 y en este vídeo vamos a explicar nuestro proyecto para la asignatura de Desarrollo de Sistemas Interactivos. Nuestro proyecto consiste en el desarrollo de una interfaz para unas gafas de realidad aumentada que sirvan como asistencia a la conducción, mostrando la ruta que se debe seguir en la carretera, avisos de utilidad como radares o accidentes o la obtención de asistencia en el aparcamiento. La primera fase que llevamos a cabo fue la de la investigación, en la que recabamos información acerca de los posibles usuarios de las gafas, así como de las aplicaciones ya existentes. En primer lugar, entrevistamos a un total de 12 personas, preguntándoles acerca de su experiencia en la conducción y el uso de aplicaciones de navegación, asistentes de voz y gafas de realidad aumentada. Todos los entrevistados tenían en común el ser conductores, pero a partir de ahí el espectro era muy amplio, más o menos experimentados, jóvenes, mayores, familiarizados o no con la tecnología. Por otra parte, también realizamos un cuestionario respondido por 171 personas, en el que se recogían preguntas de temática similar a las de las entrevistas, con el objetivo de recoger aún más información. Y al final, nuestro análisis de la competencia se centró en estudiar las características de las aplicaciones disponibles en el mercado relacionadas con nuestro proyecto, en concreto aplicaciones de navegación como Google Maps o Sigic, asistentes de voz como Siri o Alexa y gafas de realidad aumentada como las Google Glass o las Xiaomi Smart Glasses. A partir de los factoides obtenidos en la etapa anterior, comenzamos con la fase de modelado. Para la obtención de los patrones de comportamiento utilizamos el método bottom-up, debido a la gran cantidad de factoides que disponíamos. A continuación, teniendo en cuenta los patrones detectados, elaboramos 3 personas. La primaria, María Ángeles, en la primera imagen, se siente cómoda conduciendo y desea obtener información de utilidad mientras conduce. En la segunda imagen tenemos a Katrina, la persona secundaria. Se siente incómoda o insegura a la hora de conducir y utilizaría las gafas con el objetivo de recibir solo la información necesaria para llegar a su destino sin distracciones. Y una última persona suplementaria, Felipe, que de acuerdo a la fase de investigación se corresponde con aquellos conductores ocasionales, pero no por disponer de vehículo propio. Una vez definidas las personas, pasamos a la fase de requisitos. En los escenarios de contexto describimos lo que sería la interacción habitual de estas personas con nuestras gafas, desde el momento en el que se sientan en su vehículo hasta que llegan a su destino. Tomando en consideración estos escenarios, elaboramos una lista de requisitos, en la que se definían todas las posibles interacciones que se podían llevar a cabo con la aplicación. En la fase de framework de diseño definimos la estructura general de la interacción con el usuario. Esta fase fue llevada a cabo en 2 iteraciones. En la primera, de carácter competitivo, definimos los elementos de datos y funcionales que debían estar presentes en la interfaz, y cada miembro del grupo realizó su propio boceto de acuerdo a las ideas que tenía cada uno en su mente. En la segunda iteración, tomamos en cuenta las ideas surgidas en los bocetos para producir el prototipo final de lo que sería la interfaz de las gafas y la iteración por voz con ellas, utilizando para ello la herramienta Balsamiq Wireframes. A su vez, volvimos a refinar los elementos de datos y elementos funcionales. En esta iteración también redactamos los escenarios KeyPath y de validación, que nos permitieron confirmar que este prototipo se ajustaba a las necesidades y requisitos de las personas, así como asegurarnos de que la iteración era correcta en ciertos casos límite. Esta fase nos supuso un reto en el sentido de que es difícil desarrollar un prototipo de una interfaz que vaya a ser utilizada en unas gafas de realidad aumentada, pero consideramos que este inconveniente fue solventado de manera exitosa y que el prototipo ofrece una idea bastante fiel de lo que sería la interfaz real. A continuación, os mostramos una demo del prototipo desarrollado. En primer lugar, la primera acción que se debería realizar con las gafas es utilizar el botón físico que tienen para encenderlas. Debido a las características de Balsamiq, aquí se muestran una serie de botones, al igual que se mostrarán las iteraciones que se realizarían por voz. Una vez encendidas las gafas, se muestra la velocidad a la que va el vehículo y la hora actual. Si quisiéramos realizar una interacción con ellas, diríamos: oye gafas. Y tomando el ejemplo más característico de lo que son las aplicaciones, de lo que sería este proyecto, pues llévame a la Puerta del Sol, o en este caso a calle Castellana 500. Aparecería este mensaje en pantalla y diríamos: aceptar. Las gafas dirían: elija una ruta,
y de estas tres podríamos seleccionar la que quisiéramos. Todo ello mediante voz. Ruta 1. Se mostraría un mapa de por dónde sería la ruta y diríamos aceptar. Y en este momento se sobrepresionaría sobre la carretera la ruta que debe seguir el vehículo. Si avanzásemos, podemos observar que ahora en la interfaz se muestra la hora de llegada, la velocidad máxima de la carretera, algunos avisos como las averías o la distancia al vehículo precedente. Tenemos un modo simple destinado a algunos usuarios que se puedan poner más nerviosos, en los que algunos elementos de la interfaz, como por ejemplo la distancia a otros vehículos o los avisos, no se muestran. Si quisiéramos volver al modo normal, podríamos volver diciendo oye gafas, cambiar a modo normal. Si avanzásemos y llegásemos a nuestro destino, las gafas dirían has llegado a tu destino. Si quieres ayuda para buscar aparcamiento, utiliza el control de voz. Y en este momento podríamos activar el modo buscar aparcamiento y se nos indicaría dónde podemos aparcar. A su vez, podemos activar el asistente de aparcamiento mediante el comando oye gafas, activa el asistente de aparcamiento. Y en este momento se mostraría sobre la interfaz las acciones que debe realizar el usuario para aparcar el vehículo. En el momento en el que se ha terminado, se reproduce el aviso has aparcado satisfactoriamente. Una vez elaborado el prototipo, procedimos a llevar a cabo la última fase del diseño guiado por objetivos, que es la evaluación con usuarios. En primer lugar, redactamos un plan de evaluación en el que definimos cuáles iban a ser los propósitos y los objetivos, las preguntas que se iban a realizar y los requisitos de los participantes. En nuestro caso, realizamos 3 sesiones de evaluación, en las cuales pretendíamos conocer si la interacción era intuitiva y si el modo simple era de utilidad, tal y como lo habíamos concebido nosotros. Debido a las características del proyecto, ya que la interacción con la interfaz se haría por voz, el método de evaluación empleado fue el Mago de Oz, en el que el moderador simulaba la inteligencia del sistema, haciendo a su vez de mago. Por otra parte, elegimos a 3 participantes, 2 que se correspondían con las características de María Ángeles y otro asociado a Katrina, con el fin de evaluar el modo simple. Tras estas sesiones, llegamos a la conclusión de que, en líneas generales, los usuarios consideraban que nuestro prototipo era intuitivo y que los elementos mostrados en la pantalla eran sencillos de entender. Sin embargo, se tendrían que realizar algunas mejoras, como la inclusión de un comando para conocer las acciones disponibles o la opción de poder elegir el orden de inserción en las paradas. En cuanto al modo simple, el usuario que encajaba con Katrina consideraba que precisamente sería más interesante obtener más información cuando se desconoce la ruta, justo al contrario de como lo habíamos planteado. En conclusión, estamos satisfechos con los resultados obtenidos en la realización de este proyecto, sobre todo teniendo en cuenta que al haber escogido desarrollar una interfaz basada en realidad aumentada y en comandos por voz, suponía una dificultad agregada en las tareas de investigación, modelado, prototipado y evaluación. Además, hemos mejorado nuestra capacidad de trabajo en equipo, ya que no estamos acostumbrados a trabajar en grupos tan grandes, y mantener una comunicación fluida ha sido un reto.